que es lo relacionado a... Sí, Sí. profe, comience nomás y cuando se agrega Marcelo, Bueno, yo igual voy a permanecer en la clase bueno, a listo. escuchar, estar oyendo. ¿Están viendo ahora el PowerPoint? Sí, profe. Sí. Bien. Líneas. En esta parte de la línea, no sé si ya lo leyeron, van a ver que tenemos 4 líneas. Alimentación, principal, seccional y circuito. Esto yo ya lo había dicho ya a ustedes, por ahí pasando por alto, viendo algún otro tema, sé que seguramente ya lo habré mencionado, pero vamos a recordarle que quede bien claro qué es cada línea. La línea de alimentación es la que está desde el cable de tendido de la línea eléctrica, o sea, de SECHEP o de PEC, el cable que está normalmente por arriba, hacia el medidor. ¿Sí? O sea, desde el morceto hacia el medidor es el cable de alimentación. ¿Está? Normalmente ese cable es de 2 tipos, o preensamblado o concéntrico antiurto. Sí. ¿Está? O sea, es el cable de alimentación. Después, el principal es el que yo tengo desde el tablero principal hacia el medidor, o del medidor hacia el tablero principal, ¿sí? Pero es entre el medidor y el tablero principal, la térmica que está en el tablero principal. Ese es el cable principal. ¿Estamos? Sí. Aquel que no tiene medidor vendría a ser todo cable de alimentación hasta el tablero principal. No estaría el cable principal ahí. Bien. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? ¿No tiene medidor, profe? ¿El colgado? Suele pasar. Entiendo. Después, seccional es el que está desde el tablero principal hasta el tablero secundario. ¿Sí? Y ahí la aclaración. ¿Ese sería que conecta todas las térmicas? Exacto. No. Ah, sí, bueno, de la entrada de las térmicas, al tablero de las térmicas. ¿Sí? O sea, desde el tablero... Sí. El seccional. El seccional es el que está desde el tablero principal, o sea, desde el pilar hasta el tablero secundario que tenemos. O los tableros secundarios que tenemos. Puede haber más de un circuito seccional, de una línea seccional. ¿Sí? Línea principal y línea de alimentación tenemos una sola. ¿Sí? Pero línea seccional puede haber varias, porque va a depender de la cantidad de circuitos secundarios que tengamos. ¿Se entiende la diferencia? Médico o sin. Bien. Y después la última es la línea de circuito, que la línea de circuito es la que va desde la térmica del circuito hacia el circuito, hacia el toma corriente o hacia la llave de iluminación. ¿Sí? Esa sería la línea de circuito. Que también la línea de circuito obviamente son siempre varias. ¿Está? Sí. Bien. La carga de corriente va desde la línea de circuito hacia la línea de alimentación. O sea, la línea de alimentación es la que mayor corriente soporta. Siempre la línea que menor corriente soporta va a ser la línea de circuito. Exacto. De ahí va subiendo, porque si notan, van desde la línea de circuito, van yendo hacia el pilar. La alimentación. Exacto, hacia la alimentación. ¿Está? Se van sumando todos los consumos en función de las cargas que yo tenga. Entonces, para calcular cada cable, lo primero que tenemos que saber, es cuánto consume la línea de circuito. Una vez que yo tengo cuánto consumen todos los circuitos, que es lo que ustedes hicieron con las tablas de consumo de cada circuito, pueden calcular la línea seccional y la línea principal y de ahí la línea de alimentación, que es el cálculo que ustedes ya estuvieron haciendo. Esa es la tablita que hicimos hace mucho, profe, ¿no? Exacto, es la tabla de consumo que hicieron. Con eso Claro. ustedes calculan el consumo que tiene un circuito. Claro. Profe, ¿Sí? y esa tabla tenía unos valores estándar, creo que era que el toma corriente en promedio consumía 220 volamperes. Sí.
250. Pero con Claro, el factor de 250. corrección, sí. No, claro, esos valores siempre son estándar, Esos digamos, valores son porque puede ser... estándar siempre y cuando vos estés diseñando la instalación. Si vos estás Ah, diseñando la ok. instalación, son valores estándar. Eso quiere decir que vos no sabés el valor exacto de consumo de ese circuito. Ujú. Si vos ya sabés cuál es, porque es un circuito fijo, una carga fija, por ejemplo, un motor de alimentación de agua, ya sabés cuál es la potencia, entonces ya podés directamente poner el valor. ¿Sí? Pero si vos estás diseñando y no sabés qué va a colocar el usuario en el toma, son valores estándar que normalmente se colocan para hacer el cálculo del consumo. ¿Está? Profe, la alimentación entonces se coloca a SECHEP, digamos. Bueno, buena pregunta, Murciego. La aclaración ahí es la siguiente. Ustedes sí o sí como electricista tienen que dejar planteado todo, hasta incluso la de alimentación. Lo único que viene a hacer el inspector de SECHEP es verifica que el pilar esté bien armado, que salga el cable concéntrico antihurto o el preensamblado de la pipeta del caño del pilar y que tenga los morsetos puestos. Ellos lo único que tienen que venir a hacer es conectar el morseto a la línea de tendido. ¿Y también la jabalina? No, si todo tienen que dejar puesto ustedes. Ellos también verifican la jabalina. ¿Está? Lo único que ustedes no tienen que hacer, no deberían hacer es conectar los morsetos. Pero Ujú. tienen que dejar puesto incluso hasta el cable. Y el cable y los morsetos. ¿Está? Profe, ¿cómo sería? Porque tenemos, por ejemplo, una vivienda ya a entregarse a una familia, Ujú. como decía el otro compañero, con lo preestablecido. ¿Cómo sería la selección del cable de alimentación? Mm. Por ejemplo, cantidad de cargas que va teniendo una pieza, otro, o digamos, un circuito más otro circuito más otro circuito. Sí. ¿Cómo se selecciona eso? La línea de alimentación. Bien. Claro. Ahí ustedes tienen todos los consumos, o sea, van a tener una tabla por circuito, una tabla de consumo por circuito. Van a sumar todos esos consumos, esas tablas de consumo. Suman todas y eso le va a dar la potencia total que necesita la vivienda. Ese ¿Sí? ítem hasta había entrado en la prueba también, en la última que hicimos. En el último punto, sí. Entonces, con ese consumo total, calculan la corriente de consumo total. Con eso les servía a ustedes para calcular cuál era el valor del disyuntor. ¿Se acuerdan que yo le había pedido el valor del disyuntor? Hasta ahí habíamos quedado. Si ustedes tienen un solo circuito, perdón, un solo tablero secundario, el consumo va a ser el mismo para el pilar que el que tiene el disyuntor. ¿Se entiende o no? Claro. Entonces, ahí el cable tiene que ser el mismo que soporte la corriente que ya calcularon ahí y el de alimentación también debería ser el mismo. ¿Está? ¿Cuál es la aclaración en modo práctico? Normalmente, si nosotros hacemos un cálculo así, tengo que colocar el cálculo que ustedes hicieron. Si es una instalación monofásica, el cable normal que me da por cálculo es un concéntrico antihurto de 6 milímetros cuadrados. Ese es un Eso es cable para normal. bajada. Ese es para bajada. Un cable de alimentación normal es de 6 milímetros cuadrados. Lo que se hace normalmente, cuando el electricista sabe un poco, es no le baja un cable de 6, sino que le baja un cable de 10. No por querer hacerle gastar más, sino porque si en un futuro el usuario quiere agregar un tablero secundario, no tiene que volver a cambiar el cable de alimentación. Ujú. ¿Se entiende? Entonces es preferible sobre una vivienda nueva colocar ya un cable, le va a salir, o bueno, hoy en día está un poco inflado los números de nuestro peso querido, pero hoy en día cambiar un cable de 6 a 10 va a haber una diferencia de 2.000 pesos aproximadamente. Igual ustedes saben que 2.000 pesos hoy lo gastan en la carnicería, pero bueno. Hay diferencia de precio entre un cable de 6 y uno de 10, hay diferencia de precio, pero a la larga en el presupuesto total no influye demasiado. ¿Entienden a lo que voy? O sea que es preferible hoy
que si el cálculo me da 6, yo coloque 10, por más de que yo sepa que estoy en un consumo muy bajo, muy por debajo de lo de ese cable, pero yo sé que el día de mañana el usuario, si quiere agregar otro circuito, lo va a poder hacer y no va a tener que cambiar todo el cableado. Ujú. ¿Está? Son cuestiones que ustedes van a ir haciendo eso, cosa de dejarlo al cliente un poco mejor, más satisfecho con su trabajo. Lo mismo va a ocurrir con el cable seccional. ¿Sí? Muchas veces, si ustedes, por ejemplo, ustedes calcularon y le dieron circuitos de 6 circuitos en algunos casos, a algunos le dieron circuitos de 4, entonces vamos al caso más común en electrificación elevada. Un circuito de, o media, 4 circuitos le da. ¿Sí? Si tienen 4 circuitos, tienen un disyuntor, ahí ¿cuántos polos son? ¿Cuántos polos debería tener su tablero? Si tienen 4 circuitos, ¿cuántos polos debería tener su tablero? 8. 8. ¿8? ¿8 como el Barça hoy? No, debería tener 10. 12. Debería tener 10. Claro, por el cable a tierra. No, por el disyuntor. Ah, Por el disyuntor. Entonces debería tener 10. Hay cajas de 10. Si vamos a lo comercial estrictamente, Sika tiene caja de 4, de 2, 4, 6 y 10. Y después ya salta a 20 polos. O sea, caja de tablero de 10 salta a 20. Hablando de Sika, ¿eh? Hablando de Sika. Entonces, si yo coloco una caja de 10, yo no le dejo al usuario posibilidad de poder agregar más circuito en ese tablero. ¿Se entiende? Entonces ahí es preferible, salvo que sea su casa y ustedes ya saben que le pusieron toma en todos lados, ya no le pueden agregar más nada, entonces ponen el tablero justito. Pero si es una vivienda donde tiene posibilidad de ampliarse, lo preferible es dejarle siempre un lugar en el tablero. Entonces, en lugar de colocarle una caja de 10 polos, le colocan una caja de 20 polos si quieren ponerle mucho ya, o en otras marcas hay cajas de 16 o de 14. Y que le quede lugar para 2 o 3 térmicas más. ¿Sí? Entonces esas cuestiones ustedes lo van viendo y van analizándolas. Por eso siempre la línea de alimentación, la principal y la seccional, normalmente van a estar siempre un poco por encima del consumo que tiene su tablero secundario normal. Vamos a suponer, qué sé yo, el tablero secundario ustedes lo pueden alimentar tranquilamente con un cable de 6 milímetros cuadrados. El consumo es menor a 32 amperes. ¿Sí? Pero, como quieren dejar eso definido para otro tablero secundario, tranquilamente pueden colocar una línea seccional de 10 milímetros cuadrados. ¿Sí? O un subterráneo de 6. Si ustedes notaron, el subterráneo de 6 soporta 41 amperes. Aguanta mucho más corriente que un cable común. ¿Sí? Entonces pueden colocar tranquilamente un subterráneo de 6 entre el pilar y el tablero secundario y saben que ese cable subterráneo va a soportar mayor corriente por si en algún momento necesitan mayor demanda. Ok. ¿Está? O sea, a lo que voy acá es para, como práctico, método práctico les digo, traten siempre de alimentación y principal y seccional, colocarle una sección un poco más grande para evitar problemas, ¿sí? La de circuito no hace falta normalmente porque no le van a colocar un cable de 4 a un toma de 10. Un toma corriente de 10 amperes. No le van a colocar un cable que soporta 24 amperes a un toma corriente que yo sé que soporta 10. Se me va a prender fuego el toma corriente y el cable va a estar tranquilo. No va a pasar nada con el cable. Era una soldadora que tenía usando ahí en la pieza. Y sí, o sea, ¿se entiende? Por más, ojo, el usuario le va a colocar. Si entra la ficha, entra y prende y chao, y le mete. Pero bueno, que quede en el usuario que lo quemó él. O sea, es un gasto injustificable colocar un cable de 4 a un toma corriente de uso general de 10 amperes. Ujú. ¿Sí? Si es de 20 amperes, sí, profe, ¿no? Si es de 20 amperes, sí. Si es de 20 amperes, sí, ahí lo normal es colocar un cable de 4. ¿Está? Profe, ¿y del disyuntor a la térmica va un cable de 4 también?
Bueno, esa es otra buena pregunta. Del disyuntor a la térmica, normalmente el peine que se hace arriba se hace de la misma sección con el cable que está ingresando al disyuntor. Mm. ¿Está? O sea, si en el cable que está ingresando al disyuntor es de 6, normalmente se coloca de 6. Y de ahí puedo sacar un cable de 2,5 para el circuito. Y de ahí, claro, de ahí del circuito, después de tu térmica de circuito, ya sale el cable que vos calculaste para el circuito. Claro. ¿Ya está? Porque ya Y va a estar después sigo protegida. haciendo los empalmes de térmicas, ¿no? Después seguí haciendo los empalmes de térmica. A ver, les voy a mostrar la imagen esa, creo que está en la unidad 4, mientras seguimos charlando. Pero sí, después se hacen los empalmes. Pero no sé si recuerdan que yo les había mostrado un peine de conexión, porque según la normativa, los empalmes no se pueden hacer. Ustedes van a ver, todos los tableros están empalmados, ¿sí? Con los cables, con los peines, eso que se le dice. O con las arañas, que también se le puede decir. Pero normalmente los peines no se utilizan porque son caros, ¿sí? Pero se debería utilizar, si yo les digo lo que se tiene que usar, se debería utilizar peines. ¿Sí? A ver, vamos a poner la unidad 4. Ahí está. ¿Se está viendo el tablero ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, en teoría, según la normativa, lo que está acá abajo no se debería hacer de esa manera. Se tiene que usar el peine que yo le he mostrado, que es la barrita de conexión que se coloca para puentear todo eso. Claro. ¿Está? Si ustedes le pueden hacer comprar al usuario, yo les aconsejo que lo hagan. Es caro. El metro hoy debe estar 800 pesos de estar en el metro. Pero bueno, son cuestiones que hacen a que una instalación sea más fiable. Pero lo normal es encontrarlo así. ¿Sí? Si ustedes lo tienen que hacer así porque el cliente no les quiere comprar el peine, lo aconsejable acá es que utilicen la misma sección del cable con la que está ingresando al disyuntor. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese cable que está ingresando al disyuntor y que yo estoy haciendo el peine acá arriba, ¿por quién está protegido? Por la térmica del tablero principal. Entonces yo ya coloqué la térmica del tablero principal para que me proteja el cable seccional. Hay otra térmica en el medio del disyuntor Acá. y el principal, sí. Bueno, ¿se acuerdan que esta era la que estaba de más? Que acá no hace falta. Sí. Pero vamos a suponer que esta es la del tablero principal. Esta me está protegiendo a ese cable, a esta línea seccional. ¿Se entiende? Ya. O sea que tranquilamente todo este tendido que yo tengo acá también va a estar protegida por esta térmica. O sea que por eso lo normal es hacerlo con la misma sección del cable que está ingresando al disyuntor. Mm, Bien. ¿Está? Estas cosas sí son pequeñas cosas que después hacen en la instalación porque normalmente los problemas muchas veces están en el tablero. Y justamente por mal dimensionamiento de la sección. Profe, y en el tablero principal, Sí. al disyuntor, ahí va otra sección, ¿no? Y de ahí, de la térmica al disyuntor, va la misma sección que el disyuntor. Acá, esta. Claro, esa la No. cambia. No, en nuestro caso, Ortiz, vamos a tener este tablero principal y el disyuntor desde acá para dar nuestro tablero secundario. Esta térmica no vamos a tener. Ujú. No hace falta en nuestra zona. Vamos a suponer que el arquitecto que diseñó tu vivienda quiere que vos le pongas, o el ingeniero que diseñó la instalación eléctrica quiere que le pongas, se coloca porque en realidad es una medida de protección más. Pero deberían tener el mismo valor los dos. Siempre y cuando yo tenga un solo tablero secundario. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que esta línea que viene acá es la misma que la que sale. Porque están soportando... Y es la misma y es la misma de la bajada sería. Y es la misma de la bajada. Porque tengo un solo tablero secundario. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora, volvemos a nuestra unidad 5. Entonces quedó claro eso, el tema de las líneas. Ujú. ¿Sí?
Bueno, tableros. Bueno, los tableros ustedes ya saben, vamos a tener dos tipos de tableros, tablero principal y tablero secundario. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que tiene que estar en un lugar accesible, limpio y bien señalizado. ¿Está? Normalmente al tablero lo escondemos atrás del mueble, si está en el comedor. Debería estar con libre acceso. O sea, debería yo poder acceder porque la idea es que yo pueda desconectar la energía de ser necesario. Mayoritariamente está cerca de la puerta, Normalmente de por una entrada. cuestión de comodidad está en la misma línea del pilar y en la primera medianera en la primera pared que tengo. Ujú. Si es un dormitorio, va a estar dentro del dormitorio. Si es el comedor, va a estar dentro del comedor. El Pero punto más normalmente, corto. exacto, lo normal es no complicarse con eso. Después ya entra en una cuestión de comodidad. Yo no lo pondría en el dormitorio, por ejemplo, al tablero secundario. Porque si baja una térmica y hay gente durmiendo o en un dormitorio, obviamente va a haber privacidad, va a necesitar privacidad, no vas a entrar a levantar la térmica. Van a saltar los fusiles ahí. Van a saltar, más de un fusible va a saltar. Pero, ¿se entiende? Pero, por ejemplo, ahí nosotros se entregaron viviendas del instituto y tienen el tablero secundario, tienen en el dormitorio. No sé si alguno tiene una vivienda del instituto, el tablero secundario está dentro del dormitorio. Sí, así es. Está ahí, así que yo no lo pondría, pero está ahí. Eso ya depende mucho del diseño en ese caso de vivienda. Pero son distintos aspectos. Lo normal, lo aconsejable por ahí es si puede estar en el living o en el comedor, mejor. ¿Sí? Mm. Lo único que sí o sí tiene que estar en un lugar con libre acceso, con buena iluminación, lugar seco, no tiene que estar húmedo, tiene que haber piso. ¿Sí? Cuestiones básicas por ahí que no se cumplen, pero debería ser de esa manera. Después una aclaración con respecto al tablero. Las alturas, perdón, acá dice 2,80, en realidad es 1,80 la altura, imagínense va a estar a la altura del techo. Pero la altura mínima es 1,80, la del tablero principal. ¿Está? Para el tablero principal, en realidad nosotros siempre nos vamos a acoger a lo que dice SECHEP. En nuestro caso, SECHEP. Los correntinos, bueno, tienen ADPEC ahí que también les dice los valores. Pero Más o menos. nosotros, más o menos, nosotros siempre nos vamos a acoger a lo que dice SECHEP. ¿Sí? Para eso vamos a ver el pilar, cómo tiene que estar el pilar. Y ahí tiene que estar, el tablero tiene que estar a 1,20 m. ¿Sí? El tablero principal. Ahí le estoy queriendo colocar la imagen. Vamos a ver si me abre la imagen. Profe, me espera un segundo. ¿Puede volver a repetir lo del pilar que dijo? Sí, Por bueno. favor. Nosotros para el pilar vamos a hacer consideración siempre lo que me pide SECHEP. Ya SECHEP tiene sus planos. Si ustedes lo quieren buscar, igual yo se los voy a pasar, está en la página de SECHEP, como para que lo vean. Está tardando en abrir nomás la imagen, pero créanme que lo estoy intentando. No sé si ahí ya lo ven. Sí. Sí. Bien. Esto está en la página de SECHEP, donde les indica la forma de construcción del pilar. ¿Sí? Entonces van a ver que desde el piso hasta el tablero principal hay 1,20 de altura. ¿Se llega a ver? Sí, se ve. ¿Se ve? Bien, hay 1,20 de altura. Después, Profe, ¿y cuál era el ¿sí? de 1,80 que usted ha dicho? El tablero principal decía como altura mínima 1,80. Eso dice en la normativa nacional. ¿Está? El tablero principal. Del tablero principal. Pero para eso, por eso la aclaración que les hice, es que nosotros siempre nos vamos a acoger a lo que dice SECHEP. No a ese 1,80, sino a lo que dice SECHEP. Porque el tablero principal es el que está en el medidor. Y para el medidor, para el pilar, ya tiene su normativa SECHEP, que es esta que le estoy mostrando ahora acá. ¿Estamos? Entonces,
De este lado donde dice 21 y 8 es el gabinete para el medidor. Y donde está el numerito 13 es el gabinete para el tablero principal, para la térmica principal. Van a ver que entre los dos hay un caño que me une para la línea principal, la línea principal, ¿sí? Que es entre el medidor y el tablero principal. Acá arriba van a ver que tengo la línea de alimentación por donde ingresa hacia el medidor. ¿Sí? Tengo mi caño, tengo mi pipeta, ahí arriba, que es el número 6. Y este 6, que numerito que aparece acá, que es otra de salida. pipeta, es de salida. Que esa normalmente ya no se ocupa más, nosotros ya normalmente no lo ocupamos más. Ese lo Pero usamos para colgarnos. sí, vieron que las casas viejas tenían la salida por ahí y tenían en la entrada de la vivienda unos aislantes cerámicos. Ahí se Sí. enrollaba el cable y entraba a la vivienda. Bueno, eso ya no se puede hacer más. Según la nueva normativa ya no se puede hacer más. Por eso todos los caños ya vienen de forma directa sin esa pipeta del medio. ¿Y si hace subterráneo de la entrada? Se hace siempre subterráneo o por pared. ¿Cómo es eso? Subterráneo o por pared. Imagínate que vamos a suponer que Embutido, que le dicen. esta es la línea embutido. Esta es la línea, la vista lateral, perdón. Imagínate que sobre esta pared, sobre este lado hay una pared. Acá. Entonces meto por ahí y lo meto por la pared embutido hacia la vivienda. ¿Se entiende? Sí, profe. Recordemos que normalmente los medidores están en un costado sobre la línea municipal y sobre el eje medianero. En esa esquina normalmente se colocan los pilares para que no molesten. ¿Sí? Lo único que me exige ese chip es que tenga que estar, que esto que está acá, donde termina, donde empieza mi pilar, sea la línea municipal. O sea, la línea de la vereda. Eso es lo único que me exige ese chip. ¿Está?